Y vamos a hablar como tema de este mensaje: somos gente de fe del reino de Dios. Somos gente de fe en el reino de Dios. Repito, somos gente de fe en el reino de Dios. Hebreos 10:37, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Hebreos 10:37, veo que están buscando. Yo voy a esperarlos. Voy a esperar a la hermana Marisela que llegue ahí. Voy a esperar a nuestra hermana Telma que llegue ahí. Alguien haga acercar Biblia a nuestras hermanas. Cuando usted ve una visita que no tiene Biblia, déjale su Biblia. Acabo de encargar una caja de Biblias. Y lo que vamos a hacer, que hermano Zacarías, hermano Sugieres, ¿usted trajo Biblia? Si es creyente, ¿usted trajo Biblia? No. ¿Y por qué no trae su Biblia? Póngase fuerte con él, con ella. Usted tiene toda la autoridad para hacerlo, porque lo está exhortando para algo bueno. Pero si usted viene a una visita, ¿trajo Biblia? No, es que yo la primera vez que vengo. Pónganle una Biblia en la mano. Pónganle una Biblia. Hemos comprado una caja de Biblia. La otra semana viene, ¿verdad? Vamos a tener Biblia cuando estas muchachas que vienen sin Biblia, entregarle una Biblia. Pero si usted tiene una Biblia, usted tiene que traer su Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos decimos amén? Yo sé que algunos tienen la Biblia en el iPad, en el phone. Yo no soy muy fuerte con eso. Pero debemos ser personas del libro. Hombres y mujeres del libro. Bien, ya tiene hermana Telma. Hermana Marisela, ya está. Ok, estamos listos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, o sea la iglesia, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Señor amado, te damos gloria, te damos honra, Señor, porque tú eres bueno. Y gracias por tu palabra. Señor, nosotros no somos la gente que retrocede, somos la gente que va. Somos los que preservamos nuestra alma a través de la fe. Ayúdanos, Señor, a entender tu bendita y santa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por Brenda García, gracias por Elisa y gracias por nuestra hermanita Brendy, Señor. Gracias, Padre, por estas vidas y por nuestra hermana Paula y por todos nosotros que estamos aquí. Amén y amén. Tome su lugar. Somos gente de fe del reino de Dios. Creyentes. Y como creyentes hemos encontrado el tesoro más grande. Hemos encontrado la perla más preciosa. También lo hemos hecho todo para comprar o para estar en el campo de Dios y lograr tener lo más valioso, que es el tesoro de Dios en nuestras vidas. Pero todo ha sido porque algo natural o sobrenatural se ha movido en nuestra vida. Y ese algo sobrenatural que se ha movido en nuestras vidas se llama la fe. El Señor dice así, ¿verdad? Que el que pone el querer y hacer por su buena voluntad se llama Jesús. Si estamos en el campo de Dios, si nos movemos en su iglesia, ha sido porque Él ha puesto el querer y hacer por su buena voluntad en nosotros. El Señor lo levantó temprano, aligeró sus pasos para que usted pueda llegar a esta casa llamada casa de oración. Y eso porque algo sobrenatural lo impele a usted, lo empuja a usted, le da el push, y eso se llama la fe. Ahora, note esto, en los textos que hemos leído, dice, porque aún un poquito, el que ha de venir, vendrá. ¿A qué se refiere este mensaje?
¿Qué nos está hablando el apóstol Pablo? ¿O qué nos habla el Espíritu Santo al decir esto? Porque aún un poquito. Si usted lee capítulo 9, capítulo 10 de Hebreos, usted va a entender al apóstol Pablo enseñando a los hebreos, ¿verdad? Porque los hebreos hacen preguntas como usted y se afanan, aleluya, y comienzan a preguntar tantas cosas, pero el apóstol Pablo dice, porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá. Porque Jesús había dicho, me he de ir de ustedes, pero yo vendré. Y ese era el gran dilema de la iglesia. El Señor se ha ido y tarda su venida. El Señor no tarda su venida. Él dice, un poquito. ¿Qué significa un poquito? Un poquito de tu tiempo, un poquito de tu paciencia, un poquito de tu vida de caminar en esta tierra. Aleluya. El que prometió que va a venir, vendrá. Y la Biblia dice, y no va a tardar, porque algunos piensan que el Señor se tarda. Él no se tarda. Las señales que estamos viendo, aleluya, en el mundo nos indican, nos señalan, amado, que hay una alerta en el cielo, hermano. Hay una alerta en el cielo que el Señor que ha dicho que va a venir, vendrá y no tardará. Ahora, yo he orado a Dios para decirle esto a usted. Hace unos días, viernes para sábado, yo me fui a dormir y no podía dormir. Tenía como un insomnio y oraba y no podía hasta ni orar. Meditaba en Dios, meditaba en los asuntos de la iglesia. Señor, ¿qué está pasando? Llegó un momento que yo me quedé dormido. Aleluya. Y he orado para decirlo esto a usted. Amados hermanos, Dios me mostró el cielo y vi ángeles. Ángeles poderosos, grandes, con una trompeta, y tocaban la trompeta, y yo levantaba al cielo y miraba, Señor, ¿qué es esto? Después sentí como algo que entraba en mí, y yo corría desesperado por las calles. Yo no sé dónde estaba. Y alguien me decía, aquí, aquí, aquí. Y yo llegaba a un lugar donde entendía que habían demonios, pero eran hombres. Y vi un ser, una persona de rojo, todo de rojo. Le vi la cara, que si lo veo sé quién es. Alto, grande. Y sentí en el Espíritu ministrar en el nombre de Jesús. Y ese personaje que era grande comenzó a sentirse pequeñito. Pequeño. Lo agarré como del pescuezo y lo tiré. Y comencé a sacar. Comencé a ministrar y comencé a sacar de ese lugar todos esos demonios que eran personas, que eran humanos. Pero entendí en el Espíritu que eran demonios. Y reprendí en el nombre de Jesús. Después se quedaron 6 personas. ¿Y qué hacen ustedes aquí? Les decía. Y ellos lloraban. Queremos llegar a la casa. Y yo salía y ahí había un lugar donde entendía que era una iglesia. Y yo los llevaba a la gente para ahí. Y yo regresé y vi a 2 personas. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Y yo también quiero. Y lloraban ellos. Y los agarraba y los llevaba. Y había una desesperación en las calles de tratar de buscar a esa hora la iglesia, a esa hora buscar. Y escuchaba cánticos que era como el templo. Y yo los empujaba a la iglesia, los empujaba. Amados hermanos, yo miraba a esos ángeles tocando la trompeta. De pronto se hizo oscuro la nube y desaparecieron los ángeles. Y ahí me desperté y digo, Señor, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el mensaje?
Y sentí en el Espíritu que Él me habló. Este es un toque de alerta. Este es un toque de alerta. Y cuando yo leí la Biblia, aleluya, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Sabe qué significa esto? Esta es una palabra de alerta, aleluya, para mí, para usted, que aunque falte un poquito, Jesús ha dicho que viene y no tardará, hermano. Aleluya. Y la iglesia es el lugar donde todos los creyentes tienen que llegar. Los salvos y los salvos llegarán a este lugar porque Dios quiere salvarlo. ¿Sabes qué? Cuando yo vi que esos ángeles se fueron, porque yo pensaba, Señor, yo decía, ya los ángeles no están ahora, vienes tú, Señor Jesús, porque el Señor abrirá los cielos y descenderá Él a la tierra y llevará a la iglesia. Pero Él no bajó, hermano. Se me dijo a mi corazón y a mi espíritu, aleluya, que era una voz de alerta. Y yo decía, Señor, ¿tú quieres que yo hable este domingo? Pues los hermanos de la segunda hora del servicio son los beneficiados para escuchar esto, porque esto no lo dije temprano, lo estoy diciendo ahora. ¿Por qué? No sé. Porque hay mensajes que son para uno solo, pero hay mensajes para compartirlo. Y yo creo que este mensaje, este sueño, es para compartirlo a ustedes. Porque la Biblia dice, tan solo un poquito, aleluya, tan solo un poquito de tiempo, el que prometió que iba a venir, vendrá por su iglesia. Yo ya no pude dormir y me levanté y dije, Señor, gracias. Porque Él sabe lo que se va a predicar el domingo. Y Él me mostró el cielo y los ángeles, hermano, avisando que sonaba la trompeta que Cristo viene. Iglesia de Jesucristo, todos los que están al alcance de mi voz, prepárense que Cristo viene pronto. La Biblia es clara y contundente. Un poquito de tiempo, el que dijo que viene, vendrá. Pero más abajo el apóstol Pablo dice esto, amado. Mas el justo dice, por la fe vivirá. Y la iglesia tiene que vivir en Cristo Jesús, Señor nuestro. El poco tiempo, el mucho tiempo que usted vive en esta tierra, hay que vivirla por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay que vivir en la fe en Cristo Jesús de Nazaret. Con pruebas, con dificultades, con tropiezos. Hay que aprender, la iglesia tiene que aprender a vivir por la fe. ¿Cómo el creyente vive por la fe? ¿Cómo usted, amado hermano, vive por la fe? Hay tres elementos que hay que desarrollar para vivir por la fe. El primer elemento tiene que ver con la mente. Tiene que ver en lo que yo pienso. Tiene que ver en lo que yo verdad recibo. Aquel que recibe, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que todo aquel que quiere alimentar su fe, todo aquel que quiere avanzar en Cristo, tiene que escuchar la palabra de Dios, porque así lo ha establecido la palabra de Dios, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Amados hermanos, el primer elemento de fe es el primer elemento intelectual, la mente. ¿Qué hace la mente? La mente debe captar lo de Dios, pero debe reconocer. Y ahí está el gran problema de la gente. Usted va afuera con esta pandemia y en mi país se está muriendo mucha gente. ¿Sabe por qué? Porque no reconocen al Cristo de la gloria. Están metidos en idolatría, en mentira, en tantas cosas. Pero lo primero que tiene que venir a mi mente es reconocer, aleluya, que Él es el Señor. Ese es el primer elemento de la fe. Yo reconozco que Él es Dios y no hay nadie más grande que Él. Hermano, yo pude preguntarle a esos ángeles, Who are you? ¿Quién eres tú? Pero Dios no me lo permitió, porque yo entendía que un ángel es un mensajero de Dios. ¿Sabes qué? Aleluya, le voy a decir algo. La Biblia habla del ángel de la iglesia. Mira, Dios envía a sus ángeles para traer mensajes. Él trajo mensaje a Elías, Él trajo mensaje a Jeremías, Él le dio mensaje a José y a María, que venía el Salvador del mundo. Ahora los ángeles, aleluya, ya, aunque hay ángeles dando vueltas por aquí que usted no lo ve, pero hay un ángel en la iglesia
que le trae el mensaje que es la palabra de Dios. Por eso, aleluya, la responsabilidad del hombre que está en el púlpito, aleluya, no es delante de la iglesia, sino es delante de Dios, porque se convierte en un mensajero de la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Y ese ángel que está ahí es tan humano como usted, que tiene temores, que tiene debilidades, pero ¿sabes qué? Aleluya, cumple con traer el mensaje de Dios. Y Dios me reveló en estos días, hermano, que el tiempo se acerca, que es una alerta de Dios. Jesús le dijo a los discípulos: el que tenga oídos para oír, oiga. Y más adelante añade lo que el Espíritu de Dios le dice a la iglesia. Y el Espíritu de Dios le está diciendo a la iglesia esto, amado: nunca se olvide este mensaje, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Y note lo que dice el apóstol: pero nosotros, la iglesia, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La iglesia del Señor no retrocede. Hace más de 2000 años la iglesia aprendió a vivir en la fe, y la iglesia del Señor Jesucristo no retrocede. A pesar de todos los tropiezos desde hace más de 2000 años, la iglesia sigue en pie. La iglesia sigue en pie y avanza a su destino. Y su destino de la iglesia es estar en la presencia de Dios. Hasta entonces la iglesia ha aprendido a vivir por la fe. Pero en el camino se ha quedado mucha gente. Mucha gente se ha quedado en el camino porque no aprendieron a vivir en la fe. Primero, reconocer en mi mente que el Señor es el Señor de mi vida, es el Señor de la iglesia, es el Señor de la familia. Él es el Señor. Eso es lo primero que hay que aprender en la fe. Señor, tú eres Dios. Segundo elemento: si yo en mi mente pienso que Él es el Señor, eso tiene que bajar a mi corazón. Por eso el Señor dice: todo lo que yo te digo, guárdalo en mi corazón. Porque de nada vale que tú medites. Allá afuera hay mucha gente que medita. Usted sale afuera y te dice: Jesús es el Señor. Amén, te dicen. Lo tiene en la mente. Pero de nada vale estar en la mente. Tiene que estar en el corazón. El segundo elemento de la fe es el corazón, lo sensible. Mire lo que dice la Biblia. La Biblia en el libro de Hebreos dice esto. Dice esto: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de que no se ve. Primero habla de certeza y luego habla convicción. ¿Dónde actúa la fe primero? En la certeza de tu mente. A la verdad, yo estoy mal. A la verdad, yo necesito cambiar. A la verdad, tengo que hacer cambios en mi carácter. A la verdad, tengo que amar a Dios de verdad. A la verdad, tengo que ser un buen padre. A la verdad, tengo que ser un buen hijo. A la verdad, tengo que ser un buen líder, un buen diácono, un buen creyente, un buen músico. Eso es reconocer. Eso es certeza. Pero ahí habla la convicción. ¿Dónde se produce la convicción? En el corazón. Nosotros decimos: la verdad que yo estoy mal, he pecado. Y nos quedamos con ese raciocinio que hemos pecado, que hemos fallado, que no estamos haciendo lo suficiente para Dios. Pero de nada vale tener ese raciocinio. Tiene que haber la convicción. Por eso la Biblia dice así, hermano, 11.1. Si usted me ayuda, vaya para allá. Dice la Biblia, 11.1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción. Tiene que haber convicción en el corazón para entender, aleluya, como un segundo elemento de fe en el corazón. Y el tercer elemento tiene que ver con tu acción. Por eso la Biblia dice, versículo 6, vaya al versículo 6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios.
Sin fe es imposible agradar a Dios. Tengo la certeza en mi mente que tengo que hacer cambios, que tengo que ser de apoyo a la obra. Tengo la convicción, hasta ahí estoy bien. Hay muchos convencidos en la iglesia. Si yo le pregunto a usted, ¿por qué vienes a la iglesia? Oh, yo estoy convencido porque Jesús es el Señor. Pero más que convicción, hay que tener conversión. Y ya hemos hablado al respecto. Pero aquí dice la Biblia 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que para yo agradar a Dios, no solamente tengo que tener la certeza en mi mente, la convicción en mi corazón. Yo lo agrado con mis acciones. Yo lo agrado caminando. Yo lo agrado actuando. Yo lo agrado participando. Yo lo agrado amando a la gente, amando la obra de Dios. En fin, amando a la familia, amando a los hijos, amando la primera prioridad que es Dios. El patriarca Noé no solamente reconoció que Dios le había hablado, que lo estaba llamando a hacer una barca. Todos sabemos la historia. Él tuvo la convicción y luego actuó, hizo la barca. Luego de 120 años, aleluya, todos sabemos la historia. Comenzó a llover, pero ya la barca estaba listo. ¿Sabe qué, amado? ¿Sabe lo que significa el barco? El barco significa la iglesia. Noé representa a Jesús. Jesús vino a levantar la iglesia hace más de 2000 años. Pero un día va a llover. ¿Sabe lo que se representa esa lluvia? La lluvia esa representa la promesa. Porque un poquito más, el que prometió venir, vendrá. Noé le dijo al pueblo de ese entonces: suban a la barca que va a llover. Y dice, él está loco. ¿Cómo que va a llover si eso nunca ha acontecido en la tierra? Asimismo, Cristo viene. No, eso todavía falta. Hay que vivir muchos años. ¿Sabe qué? Cristo está a la puerta. La lluvia viene, que viene. Pero la fe me va a ayudar ¿a qué? A esperar en Dios, porque la lluvia vendrá. Y Noé, después de 120 años de reconocerse en su mente la convicción de su corazón, actuó. No solamente actuó en favor de él, la barca, la puerta estaba abierta para todo aquel, pero una vez que se cerró la puerta, nadie entró. Lo que yo soñé, en otras palabras, está diciendo el Señor, la puerta está abierta. Me mostró los enemigos de la iglesia y reprendimos en el nombre de Jesús. Pero la gente venía llorando porque la puerta está abierta. Pero un día la puerta se va a cerrar y ya no habrá tiempo para nadie. Es una palabra de alerta para la iglesia. Pero dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuándo va a vivir? Siempre. Se vive con la fe siempre. No se vive a la fe, le sirvo al Señor un año, luego me alejo, luego regreso. Eso no es vivir en la fe. Aunque al final Dios te salve, pero no diste frutos de alabanza y de adoración y servicio al Señor como el Señor quiere que hagamos en la iglesia. Ahora, amado, no solamente Noé, Abraham, el Señor le habló allá donde estaba en el pecado. Digo, sal de ahí, agarra a tu esposa y salga de ahí y camina. Abraham obedeció, reconoció que Dios le había hablado, le puso en el corazón y luego agarró la esposa y todas las cosas, sus camellos y su ganado, y comenzó a caminar en el desierto 1800 millas de la tierra del Ur hasta la tierra de Canaán. ¿Quién camina tanto? Y a veces nos cuesta venir de nuestra casa caminando de aquí a 10 bloques, a 5 bloques. Pero Abraham caminó con la esposa 1800 millas. Son como 2500 metros. Y llegó a la tierra de Canaán y lo primero que hizo Abraham fue adorar a Dios. Y si hablamos de Moisés, que el Señor dio a Moisés, se le reveló a Moisés, pero Moisés le creyó a Dios. Dice que Moisés miraba al invisible, miraba al Señor como el invisible. Y si hablamos de Elías, hablamos de Jeremías, de Jeroboam, hablamos de David, todos ellos actuaron por fe. Mire lo que dice la Escritura, el libro del capítulo 11,
Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Por la fe, dice, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Estos hombres de la Biblia vivieron por la fe, y es el ejemplo que nos da el Señor, que nosotros tenemos que vivir por la fe. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. Por la fe, dice, Moisés, hecho ya grande, rechazó llamarse hijo de la hija del faraón y prefirió o escogió ser hijo de Dios. Dice, por la fe pasaron el mar rojo. ¿Sabe por qué le estoy hablando? Que esa gente, mis hermanos del pasado, vivieron por la fe. Y ese es un ejemplo para nosotros, porque nosotros tenemos que vivir por la fe. El justo por la fe vivirá. ¿Qué es un justo? Antes de ser justo era injusto, pero el justo, que es Cristo Jesús, se hizo injusto para hacernos justos a nosotros. A través del perdón de pecado y por su sangre preciosa que fue derramada en la cruz de Calvario, nos hizo justos. Pero ese justo, aleluya, el Señor dio una regla, es la única regla: que vivan por la fe. Por eso la salvación es por fe, es por la gracia puesta los ojos en Jesús, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie hace obras para ser salvo, somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Déselo para Dios. Ahora, amado, por la fe cayeron los muros de Jericó. Estoy en el versículo 30. Por la fe Rahab, la ramera que no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en la paz. Dice, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de león, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Todo eso nuestros hermanos hicieron por la fe. Por la fe la iglesia tiene que seguir adelante. Por la fe la iglesia, a pesar de las circunstancias, tenemos que seguir adelante. Por la fe en Cristo Jesús, usted vino de tan lejos, no para que retroceda. Como ahí dice el apóstol Pablo, nosotros no somos gente que retrocedemos. La gente del reino de los cielos son gente que avanza. Somos gente que construimos. Somos gente conquistadores. Somos, aleluya, aleluya, somos escuderos de Dios. Somos gente de fe. Somos gente activa, gente que trabajamos, gente que obedece, gente que hace la voluntad. Esa es la... El apóstol Pablo dice, no somos los que retrocedemos, somos aquellos que preservamos el alma para Dios. ¿Qué alma? Esta alma que Dios ha salvado tiene que ser cuidada, guardada. Mira, amado, lo que significa la preservación: cuidar, guardar. Hay que guardarse para Dios. Porque, amado, si usted se descuida, su alma se puede deslizar. Si usted peca y no pide perdón, su alma se puede deslizar. Pero si usted, amado, preserva su alma por la fe en Cristo Jesús, está preservando su alma para vida eterna. El pueblo de Israel salió de Egipto. Todos salieron con fe y salieron. Pero 3 días después, dice la Biblia, 3 días después, amado, cuando Moisés dijo, esperen aquí, que yo voy a ir al monte a recibir la guianza de Dios. Y Moisés no bajaba. No bajaba Moisés. El pueblo dice, no baja Moisés. Entonces dice que ellos anhelaban comer la comida que comían en Egipto. Así hay mucho pueblo en medio nuestro que por un momento dice, anhelan el cha-cha-cha, anhelan la bailecito de antes y anhelan las cosas que antes practicaban. ¿Sabe qué, amado? Ya Cristo te sacó, aleluya, ahora tú eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora eres nueva criatura. Si estás anhelando todavía las cosas del pasado, no estás viviendo la fe en Cristo Jesús. Cuidado,
¿Cómo me doy cuenta que estoy en Jesús? Porque todavía anhelo las cosas de Dios, anhelo escuchar la palabra de Dios, anhelo hacer algo para Dios, anhelo activarme, participar, compartir. Todavía estás viviendo la fe. Pero si no hay ese anhelo, si has venido hoy día porque te toca venir para que estés en la lista, hoy día tú puedes cambiar tu mente y tu convicción, tu certeza. ¿Para qué? Para que tú comiences a actuar conforme a la palabra del Señor. Recibimos hoy día la voz de alerta del Señor. Un poquito más, dice. No te preocupes, yo no tardo, yo llego, porque yo lo prometí, yo voy a llegar. Y esa es la promesa que espera el novio. Yo decía, esta es la carta que el novio tiene para nosotros. ¿Cuántos apasionados hay acá? Aleluya. Si usted está apasionado, reciba los amores del Señor por su palabra. Él te ama, por eso Él te escribió una carta de 66 libros, para que puedas gozarte con el novio. Mira el novio que me dice, aleluya, Él prometió casarse conmigo, pero un poquito más Él va a venir. Por eso hablamos de las parábolas que van a hablar más tarde, sobre aquellas vírgenes, aleluya, que no cuidaron su alma. Se descuidaron cuando comenzaron a ver que el Señor venía, porque el Señor da señales para su venida. A esa hora buscan de Dios, a esa hora buscaron el aceite, ya era demasiado tarde. Cuando fueron a buscar el aceite y regresaron, por más que tocaron, ya la puerta estaba cerrada. En los tiempos de Noé, cuando vieron que el agua comenzó a subir, todos fueron a la playa o al mar a tratar de subir al barco. ¿Sabe qué? Noé no cerró la puerta, fue Dios que cerró la puerta. El candado o la llave para abrir esa puerta no la tenía Noé. A Noé lo mandaron a construir, pero él no tenía la llave. Una vez que se cerró la puerta, Dios tiró la llave al mar y se acabó. No vaya a ser, amado, que haya tanto descuido en la iglesia y no vive en la fe, que usted después queriendo llegar no puede llegar. Por eso, hermano, aunque sea arrastrando dolor de espalda, dolor de cabeza, problemas, endeudado, no hay para la renta, no diga no hay para la renta, voy a trabajar porque no hay para la renta. No, llega a la casa de Dios, ore a Dios. Usted está viviendo por fe. No tengo, pero por fe yo veo. No tengo, pero por fe yo estoy palpando. Aquí se habló, Señor, no te veo, pero te puedo sentir. ¿Qué le hace hablar eso al hermano? La fe en Cristo Jesús. La fe en Jesús. Por eso los martes estamos hablando. Hemos abierto una nueva serie de orientación pastoral, porque hay mucha gente insegura. ¿Cómo vencer la inseguridad? ¿Cómo vencer el temor? Pues el martes entre, que ahí está el consejo del pastor para que le ayude en nuestras inseguridades y en nuestros temores. Se canta, ya no soy esclavo del temor. Y yo entiendo lo que está diciendo. Y la hermana preguntó, ¿cuántos esclavos hay aquí? Yo decía, Señor, yo soy tu esclavo. Salimos de la esclavitud de las tinieblas para llegar por la fe en Cristo, y ahora soy esclavo de Cristo Jesús. Yo no entiendo cómo hay tanta gente esclavizada al pecado y es tan sencillo que Cristo lo libera y les cuesta ser esclavo de Cristo Jesús, porque no hay convicción, no hay certeza y no hay acción. Cuando hay certeza aquí que Él es mi Señor, hay convicción en mi corazón y eso me ayuda a estar en acción y apapacharlo a mi Señor. Nos cuesta agarrar a Jesús, nos cuesta postrarnos ante Él, nos cuesta levantar manos santas. ¿Sabe por qué? Sencillo, porque no hay pasión en el corazón. Estamos falta de pasión. La esposa tiene que decirle, ¿tú me amas? Claro, mija, que yo te amo. ¿Sabe por qué no le dice? Porque no tiene pasión. ¿Cómo yo sé o cómo sabe usted que su esposo o su esposa le quiere? Porque está apasionado con usted. Aunque todo viejito, gordito, canoso, ella todavía te sigue mirando. Está apasionada. Así espera Dios o Jesús que nos apasionemos por Él. Cuando lo vea usted que llega temprano, cuando usted llega a la hora es la hora. Yo entiendo los hermanos, pero aquel que puede llegar a la hora es que tiene la cita a las 9, llega a las 9, o antes de las 9, llega a las 11, llega puntual. El que no está apasionado
Después que hace todo, llega. Eso no es un creyente apasionado. Y ya el Señor me dijo, no pidas perdón a nadie. Acá sí digo perdón. No, hermano, se lo digo. Si usted ama a Dios como tiene fe, vive por la fe, usted está ahí. Llega, hace planes, porque va a tener un encuentro con el novio. No con el pastor, no con la música, es con el novio, que se llama Jesús. Es Jesús. ¿Se da cuenta cómo necesitamos activar nuestra fe? ¿Cómo necesitamos como creyentes, amado, activar la fe en Jesús para que nosotros podamos darle lo mejor de nosotros? ¿Sabe que hay algo grande en usted? ¿Sabe que hemos sido creados para hechura, para la obra buena en el Señor? ¿Sabe eso? La Biblia dice que somos creados para hechuras buenas. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Fácil, porque la fe no está desarrollada en nosotros. Han habido pensamientos, tropiezos, palabras dichas por otros que han sido de tropiezo para que usted se desarrolle en esa fe en Jesús. Y por eso Pablo dice, nosotros no somos los que retrocedemos, nosotros somos los que avanzamos. Esta iglesia cristiana pentecostal, Jesús el Camino, tenemos que aprender a vivir por fe, a orar por fe, a pedir a Jesús por fe, a luchar por fe. Aleluya, que tarde o temprano Dios nos abrirá la puerta porque somos gente de fe. Aleluya, un día tendremos un lugar donde nosotros estamos establecidos. Aleluya, y cuando usted lo vea dirá, alabado sea Dios. Es por la fe que pudimos construir casa para Dios. Es por la fe. Es por la fe. No es porque somos lindos, no es porque te dio más o yo poquito, el otro más. Es por la fe en Jesús que yo soy parte de la obra de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Somos parte de la obra de Dios. Y como parte de la obra de Dios, yo voy a honrar a mi Señor con mi fe. Cuando se le acercaron a Jesús, cada vez que alguien se acercaba a Jesús, como aquellos discípulos, Señor, mira Señor, se van, Señor. El Señor le dijo al apóstol Pedro, Pedro, ¿tú también te quieres ir? Ah, no, Señor, espere un momento, yo te estoy avisando que ellos se van. ¿Y tú qué? No, yo no me quiero ir. ¿Por qué no se iba Pedro? Porque en ti encuentro palabras de vida eterna. En otras palabras, tú me alimentas con tu palabra y eso me da vida eterna. ¿Quién se quiere ir de las manos de Jesús? Pero a veces nos vamos, ignoramos por falta de fe. Cuando tenemos una fe en Jesús, cuando tenemos una fe en Jesús, la Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar al Señor. Sin fe. Para agradar a Jesús tenemos que tener fe. Para agradar a Cristo tenemos que actuar en fe. Tenemos que hacer las cosas por fe. Vamos a construir casa a Dios por fe. Mire, hermano, el salmista David, el rey David, él dijo esto: yo tengo casa, tengo una buena casa porque soy el rey. Los sacerdotes, los levitas tenían casa, pero la presencia de Dios estaba en un tabernáculo hecho por hombre. Y caminaba, lo desmontaban y lo montaban. Hasta que un día el salmista David reconoció su primera fe. Si yo tengo casa, la presencia de Dios no tiene casa, no tiene un lugar estable. Él dijo, Señor, yo quiero construir casa para ti. El Señor le dijo, dices bien, David, pero tú no vas a construir, sino tu hijo Salomón. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos de nosotros tal vez no podamos ver lo que el Señor tiene preparado para nosotros, pero dice la Biblia que Dios usó a David para proveer todo lo que Salomón necesitaba para construir casa para Dios. Al igual que el salmista David, el rey David, Dios nos está preparando a nosotros por fe para que nosotros proveamos todo. ¿Qué todo? El esfuerzo de nuestras manos, ¿para qué? Para construir casa para Dios. Porque la iglesia no se puede estar moviendo de un lugar para otro. Dios no lo hace, porque Dios quiere trabajar primero en nuestros corazones. Yo sé que usted tiene una agenda, el otro tiene una agenda, todos tenemos agenda. Ya es tiempo que la agenda nuestra se quede a un lado y que pongamos la agenda de Dios primero. Señor, ¿qué quieres que tú hagas? ¿Sabes lo que nos está diciendo el Señor? Primero, preserva tu alma para la eternidad. Segundo, constrúyeme casa para mí,
¿Sabes por qué? En el sueño que yo tuve, yo llevaba a la gente a un lugar donde se sentía la música. Y yo los llevaba. Yo no sé quién era, pero yo los llevaba a ellos. ¿Verdad? Un lugar para nosotros. ¿Dónde está? No sé. ¿Cuándo será? No sé. Eso va a depender de aquellos que tienen fe intelectual. Reconocen. Fe sensible del corazón. Certeza, convicción y luego acción. Compartir. Ser generoso con la obra de Dios. Ser personas que Dios nos use para proveer, para que haya un lugar para Dios. Un lugar donde la presencia de Dios, ¿verdad?, se sienta. Donde personas como Brenda puedan llegar con toda libertad y puedan sentarse a adorar y glorificar a Dios. Y que no hayan personas como las que hay aquí, que hoy día dicen una cosa y mañana otra cosa. Que hoy día piensan algo y mañana piensan otras cosas. Son tropiezos. En este sueño que yo tuve, con esta revelación, antes de llevar la gente para la casa de Dios, yo reprendí a personas, muchas personas, que no eran personas, eran demonios. Yo recibí eso de Dios. El diablo se mete a las congregaciones para poner tropiezos. ¿Dónde? En tu mente. En tu mente. Y hay que reprender en el nombre de Jesús. Anoche o en la madrugada reprendí en el nombre de Jesús todo espíritu contrario que se levanta contra la iglesia, porque a la verdad Cristo nos trajo a este lugar con el único propósito de levantar una iglesia poderosa para Cristo Jesús. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos decimos amén? Aleluya, déselo para Dios, amado. Alabado sea Cristo Jesús. Ahora, amado, la iglesia del Señor nació por fe. Esta iglesia fue puesta en este lugar por fe. Dios lo trajo a usted para que esté con nosotros por la fe nada más. No para agradar a nadie, sino lo trajo el Señor para agradarlo a Él. Esta iglesia nació por fe, vive por fe y morirá por la fe en Cristo Jesús. Cuando digo morirá, estoy hablando que irá a la presencia de Cristo por fe. ¿Qué más? Somos el pueblo de Dios que reconoce la verdad de Cristo, ama su verdad y la pone en práctica a través de la fe. Pero nosotros, dice, la iglesia cristiana pentecostal Jesús Camino, no somos los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para salvación. Preservación, ¿qué significa? Conservación, defensa, protección, amparo, garantía, cuidado, vigilancia, salvaguardar. Somos preparados, gente de Dios de fe, que debemos guardar nuestra congregación, nuestra iglesia. No hable mal de su iglesia. Si usted ve que alguien escucha mal de su iglesia, defienda a su iglesia, porque usted está preservando su congregación, que es para el Señor. Porque la iglesia es del Señor, no es mía ni suya, es del Señor. Y el que manda aquí, como yo dije, es el Señor Jesucristo, por su palabra. ¿Cuántos decimos amén? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si queremos agradar a Dios, vamos a dejar que nuestra fe, ni nuestra, es la fe que Dios puso desde un principio en nuestro corazón. Y esa fe nos mueve. ¿Sabe lo que vamos a hacer? Vamos a desarrollar la fe. Vamos a dejar que la fe crezca y que la fe nos envuelva y que nos tome por completo y nos movamos bajo la guianza del Espíritu Santo. ¿Cuántos decimos amén? El carcelero, al ver cómo Dios había trabajado en el apóstol Pablo y Silas, ¿qué tenemos que hacer para creer en Jesús? El apóstol Pablo le dijo: tenga fe en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y Brenda, Dios te ha traído aquí para salvarte, hija. ¿Has escuchado el mensaje? Que todo empieza con fe. Todos empezamos por fe, todos. La fe es el elemento esencial para ser salvo. La Biblia dice: si crees en tu corazón
Creer primero hay que pensar, luego en el corazón. Y confesar es con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Hay que creer en el Señor primero para ser salvo. Invitamos a alguien al altar. Si así, Brenda, tú deseas recibir a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, el altar se abre para ti. El arca de Noé se abre para ti. La puerta todavía está abierta. Hay espacio en el arca de Dios para que tú llegues al Señor. Cuando el apóstol Pedro le dijo al Señor: mira, la multitud ya anochece, despídelos. El Señor no lo despidió, porque tuvo misericordia de la multitud y le dijo: siéntalos ahí y divídelos por familias. ¿Qué tiene?, le dijo. Tengo 2 panes y 5 peces de un niño que había llevado. Dios bendiga a los niños. Traen la ofrenda. Mire, ese niño no habla de papá y mamá, pero yo me imagino a ese niño: mamá, Jesús va a estar ahí, dame mi fiambre. Y la mamá preocupada más por el niño, por lo que iba a recibir el niño. Así hay muchos padres preocupados por el niño, más de lo que el Señor tiene para los niños. Pero ya es otra historia. Ellos llegan, el niño llega con su fiambre, parece que era el único. Y vio a los discípulos preocupados porque no había de que dar de comer al pueblo. Mire ese niño, un niño, nos da una enseñanza. Entregó su fiambre al pueblo, al Señor. Entregó ese niño. ¿Qué hizo Jesús? Aquí hay un jovencito que tráigalo. Hizo una oración sencilla y todos sabemos la historia. Dios multiplicó los panes y los peces. Jesús no despidió a la multitud. Jesús no despide a nadie. Él dice: venga a mí. Y Brenda y Jesús te llama a la salvación. Dios nunca rechaza a nadie. No importa lo que hayamos hecho en el pasado. Si es así, Brenda, ¿quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador? Aquí estamos. Párate, hija, y ven voluntariamente al Señor. La iglesia orando. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Dios te bendiga, Brenda. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor para Brenda? Aleluya, aleluya. Hoy día es un día muy especial para ti. Hoy día vas a entregar tu vida al Señor voluntariamente. Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Dios te trajo desde Guatemala con un plan y con un propósito. Igual usted, Elisa, acérquese. Igual usted, Brenda, ya ustedes. Brenda es una buena amiga porque te ha invitado a la casa de Dios. Hay amigas que nos invitan a beber. Hay amigas que nos invitan a ver al novio. Hay amigas que nos mandan texto a hacer muchas cosas. Los verdaderos amigos y amigas son aquellos que traen a la casa de Dios. Vamos a hacer una oración de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Ok? Van a repetir las dos conmigo. Señor Jesús, repita fuerte: Señor Jesús, aquí estoy delante de tu presencia. Yo reconozco en mi mente que no puedo hacer nada sin ti. Yo reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Pero ahora, Señor, tengo la convicción en mi corazón de recibirte a ti como mi Señor y Salvador. Te pido, Dios, que perdones todos mis pecados, que me limpies de toda iniquidad. Ahora, Señor Jesús, envía tu Espíritu Santo para yo actuar como tú quieres que yo actúe, para yo hablar como tú quieres que yo hable. A partir de ahora mis pasos serán guiados por ti. Yo te doy gracias, Dios. Ahora levante su mano sin pena, dice, sin pena. Cristo la levantó allí en el Calvario por ti. Levanta, hija. Señor, oramos por estas vidas. Te doy gracias por estas vidas, Señor.
Señor, ahora, Señor, te pido que tú las bendigas. Recíbelas, Señor, como tus hijas. Cuídalas y guárdalas. Sepáralas para la gran obra que tú tienes para ellas. Señor, preserva su vida, su alma para salvación y vida eterna. Oramos, Dios, para que tú les ayudes en todas cosas. Señor, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú guíes sus pasos. Señor, que tú le abres su mente y su corazón para que tú puedas vivir eternamente. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, esté en su vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, damos gloria. Te necesito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Aleluya, aleluya. Hoy más que nunca, Aleluya, Señor, quiero decirte. Aleluya, aleluya, aleluya. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte. Te amo hoy más que nunca, Señor. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Aleluya, aleluya. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Aleluya, aleluya. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo más que nunca, mi Dios. Amén, amén, amén. Gracias damos a Dios.